para que tus pecados sean borrados, tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que arrepentirte y convertirte al Señor. Si usted no se arrepiente y se convierte al Señor, Jesucristo mismo lo dijo. Dice, todos pereceréis en el infierno. ¿Están acá? Entonces, ¿qué trae el arrepentimiento verdadero a nuestras vidas? Dice que trae tiempos de refrigerio. ¿Qué cosa es tiempo de refrigerio? ¿Qué me puede decir? Un momento, rápido, cualquiera me puede decir. ¿Qué cosa es refrigerio? Regocijo, descanso, provisión a tu vida. Y eso es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se convierten al Señor. Viene a tu vida refrigerio. ¿Refrigerio de qué? Gozo, paz, alegría. Al Hijo de Dios que se convirtió de verdad le puede faltar el pan. Que si tiene Jesucristo lo tiene todo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos acá? Entonces el mensaje más importante, por lo menos a mi vida, que yo he visto a través de la historia, es el arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa volverte de los malos caminos, volverte del camino del mundo, volverte de tus pensamientos, porque ahí es donde vamos a entrar. Escucha esto. Volverte de tus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Y muchos hoy no pueden experimentar un arrepentimiento genuino porque tienen muchas fortalezas mentales en su mente. Amén. ¿Y qué cosas son las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales pueden ser tropiezos del enemigo. Fortalezas mentales pueden ser, escuchen esto, excusas basadas en el razonamiento humano. Se esconden en el razonamiento humano. Como único tú puedes razonar inteligentemente es cuando tú empiezas a conocer la palabra del Señor. Mientras tanto, cuando usted no conoce la palabra del Señor, usted va a excusarse todo el tiempo para obedecer a Cristo y obedecer al llamado del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces por ahí es donde vamos a entrar hoy. Y lo que quiero que ustedes aprendan es que si tú que estás ahí y yo que estoy acá, nosotros ignoramos, escuchen esto, que nosotros vivimos en un mundo, voy a decirlo de esta manera, paralelo. Porque la Biblia dice que lo que existe hoy en día existe o existió de lo que no se veía. Si nosotros ignoramos que alrededor de nosotros hay un mundo espiritual, usted entonces no ha conocido a Cristo. Usted no ha conocido la salvación. Usted no ha conocido el Evangelio del Señor. Si nosotros ignoramos que hay espíritus que obran alrededor de nosotros, no conocemos al Evangelio. Vamos a leer ciertas porciones en la Biblia. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos las maquinaciones del diablo. O sus maquinaciones. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El contexto, Pablo está predicando acerca de la falta de perdón. Amén. No te voy a predicar acerca del contexto, te quise tocar solamente el versículo para que sepas que está escrito de que Satanás tiene maquinaciones. ¿Qué cosas son maquinaciones? Planes, objetivos que espíritu de las tinieblas, espíritu de los infiernos preparan para que tú nunca alcances el conocimiento de Dios, para que no alcances la luz del Evangelio. Te pone tropiezo para que no hagas la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que Satanás pone tropiezo para que tú no hagas la voluntad de Dios? Escucha esto, el que no ha conocido el Evangelio o la salvación de Cristo se esconde en el razonamiento humano. Y eso Pablo le llama fortalezas mentales. ¿Qué cosas son fortalezas mentales? Argumentos de las personas para obedecer a Cristo, para obedecer a la iglesia. No sé si están acá. Amén. Entonces Satanás usa el argumento humano, el conocimiento humano para alejarte a ti, alejarme a mí y a los que estamos acá o a los que me están viendo por el internet, alejarte del camino de la verdad, del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces nunca ignores, desde aquí en adelante, si estás escuchando esta palabra, desde aquí en adelante, no ignores que Satanás prepara planes para que los hijos de Dios se aparten del Evangelio. ¿Cuántos conocen gente apartada del Señor? ¿Sabes por qué? El enemigo hizo un plan y usted se puso de acuerdo con ese plan. ¿Cuántos dicen amén? Y caíste en eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces de eso
Es lo que nos va a enseñar el Señor hoy. Amén. Pero no podemos entender estas cosas si no ha sido aplicado a nuestras vidas, arrepentidos y convertidos, para que tus pecados sean borrados y venga del Señor tiempo de refrigerio. Porque vamos a hablar acerca del discernimiento. Discernir. ¿Cuántos han podido discernir en algún momento cuándo es que Satanás está preparando un plan para hacerte caer en no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos han podido discernirlo? Escucha esto. El discernimiento más grande que tú y yo podemos tener para poder discernir las artimañas del error. Escucha esto, las artimañas del error, las artimañas del engaño de Satanás, para que, vamos a decirlo de esta manera, para que tú no hagas la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Es esto que está aquí. Y existen dos clases de discernimiento. Está el discernimiento de la palabra y está el discernimiento de espíritu, no de la palabra. Dos clases de discernimiento. Y eso, cada cristiano, no el pastor, no el ministro, no el evangelista, todos que estamos acá sentados, porque todos somos iguales, todos debemos de conocerlo. Porque si usted fue introducido a la iglesia, usted fue introducido a la iglesia para aprender la palabra de Dios, y ese es el énfasis más grande de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, a que usted aprenda la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios, fue llamado por Dios para enseñarle la verdad al pueblo, no para esconderle la verdad al pueblo. Cuando tú le escondes la verdad al pueblo, usted le cierra las puertas del reino de Dios a las personas que están acá. ¿Entienden eso, verdad? No sé, qué lindo. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Gálatas capítulo 5, para que entienda que no puedes ignorar las maquinaciones del enemigo. Para que veas que hay una guerra constante en este ambiente, en este mundo donde nosotros vivimos, y más si somos evangélicos, y somos cristianos, y somos hijos de Dios. Hay una batalla, hay una guerra constante alrededor de nosotros, en nuestra mente. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu, E mayúscula, hablando del espíritu de Dios. E mayúscula, dice, y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis, ¿qué? Lo que queréis. Pablo está hablando de las obras de la carne. Está hablando del pecado de la carne. Y yo te hago una pregunta. ¿El pecado de la carne es obra de Satanás? Claro que es obra de Satanás, porque el hombre cayó por Satanás. El hombre cayó en el pecado por Satanás. O sea, por ende, toda la obra carnal en nuestras vidas es obra del pecado y de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una guerra entre la luz y hay una guerra entre las tinieblas. Y estos dos se oponen entre sí todo el tiempo para que tú no hagas la voluntad de Dios. Y si tú no aprendes a discernir, escucha eso, si tú no aprendes a discernir a cómo hacer la voluntad de Dios, o a darle lugar a la voluntad de Dios y echar para un lado las obras del infierno, las obras del infierno, usted está frito como un pollo. Amén. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Eso es lo que el Señor quiere que tú aprendas hoy. Aprender a discernir entre una cosa y la otra. Aprender a discernir, a poner a Dios en su lugar y a Satanás en su lugar. El Hijo de Dios fue llamado para eso, amados míos. El cristianismo fue llamado para eso, para hacer luz, no para hacer tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que le damos más lugar a las cosas de las tinieblas que a las cosas de la luz. Y Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La luz y las tinieblas no tienen nada entre sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo es que tú sabes discernir entre la luz y las tinieblas? ¿Cómo es que sabes discernir entre la obra del Espíritu y la obra de la carne? Muchas veces, ¿cómo? Aprendiendo la palabra de Dios. Aprendiéndola y poniéndola por obra. Porque si usted la sabe nada más, hay personas que la recitan. Escucha esto, hay personas que la recitan. Pero si tú la recitas y no la pones por obra, usted la tiene aquí, más no aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el problema no es tenerlo aquí, el problema es tenerlo aquí. Porque cuando usted lo tiene aquí, aquí es de verdad donde se pone de manifiesto que la obra de Dios vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? Estoy introduciendo todavía.
Yo soy un peligro cuando digo que estoy introduciendo. Amén. Qué lindo. Vamos a 1 Corintios. Entonces, el razonamiento humano, muchas veces nos excusamos por el razonamiento humano. El razonamiento humano excusa, estuvimos viendo en el estudio de los viernes, donde fueron llamados a las bodas, a las fiestas, y la persona, no, espérate, tengo que ir a atender a mi mamá, tengo que ir a atender a mi papá, me acabo de casar, me compré una finca, me compré unos bueyes, déjame atender eso primero, o no voy, excúsame, no puedo ir. Razonamiento humano. Si usted razona humanamente para entender las cosas del Señor, usted está frito. Qué lindo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer una porción extensa, ahora casi el capítulo completo 2 de 1 Corintios. Marisa. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Para un momento. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Escuchen esto. La sabiduría humana son fortalezas mentales, son altiveces, orgullo que se levanta para ir en contra siempre de la voluntad de Dios. ¿Y qué cosa es la sabiduría humana? La sabiduría humana es el razonamiento humano. Cuando usted usa el razonamiento humano para excusarse en cuanto a las cosas de Dios, usted está usando sabiduría humana, pero no está usando la sabiduría de Dios. No está usando el evangelio de Cristo. ¿Sigue, Marisa? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para un momento, para que vuestra fe no esté ¿qué? Basada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Amados, para ser evangélicos, para ser cristianos, sinceros, verdaderos delante de Dios, usted, si se arrepintió de verdad y usted le dio su corazón y le abrió su corazón a Cristo, usted tiene que quitarse su memoria y ponerse en la memoria del Señor. O dejar que un hombre de Dios te enseñe conforme a la palabra de Él. Porque para eso fue llamado. Fueron llamados los profetas, fueron llamados los apóstoles, y a su vez todos aquellos que fueron constituidos a través de los apóstoles, a través de los siglos primitivos de la iglesia, a la fecha que nos encontramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Marisa. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Escucha esto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y yo te hago una pregunta. Interioriza con la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es la madurez que tú has alcanzado conforme a las Escrituras? ¿Cuál es la madurez que has alcanzado? Usted no puede ser tan maduro. Escuchen esto que te voy a decir y grábatelo en tu corazón y en tu mente. Usted no puede ser tan maduro si usted no interpreta bien las Escrituras. Esa es la verdadera madurez del cristiano. Amén. Sí, Marisa. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún los profundos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Para un momento. Y aquí quiero hacerte un énfasis, quiero hacerte una pausa en el versículo 13 específicamente. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Una cosa que tú y yo tenemos que entender es lo siguiente, que lo que tú y yo aprendemos acá no es humano. Porque muchas veces queremos humanizar las cosas del Señor y no las espiritualizamos. Amén. Y si tú humanizas las cosas del Señor, usted en cualquier momento se puede excusar de las cosas del Señor. Y en ti lo que habitas es fortalezas mentales, escucha esto, fortalezas mentales y toda clase de excusas para poder hacer la voluntad de Dios. No es sabiduría humana la que nosotros hablamos. El apóstol Pablo está hablando de que lo que él enseña, lo que él enseñó, lo que nos enseñaron, lo que enseñó Jesucristo, los apóstoles, no es sabiduría humana, es sabiduría del cielo. ¿Cuánto dice? Porque dice, yo no vine a ustedes con sabiduría humana, ni con palabras persuasivas de sabiduría humana. Yo no vine a ustedes con eso. Yo vine con demostración y poder de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a ver lo que dice más Pablo más adelante ahora. Porque si no es así, entonces Pablo es un mentiroso. Y si no es así, entonces Jesucristo también mintió. Y nosotros estamos aquí en vano. Estamos acá. Tú y yo fuimos llamados a ser hombres y mujeres espirituales. A poder discernir la obra de... Si usted no aprende a discernir la obra de la carne, ¿entiende lo que voy a decir? ¿No, verdad? Sigue, Marisa, leen. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre que humaniza esas cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre que se excusa todo el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Ese es un hombre natural. Se excusa para ir a la iglesia. Se excusa para cuánta cosa que Dios te ha llamado. Se excusa. No, ese es el hombre natural. No percibe las cosas que son de Dios. ¿Tú sabes por qué no las percibe? Porque hoy en día, hermanos míos, las predicaciones en las iglesias se han desviado del verdadero objetivo, del verdadero sentido del cristiano en las iglesias. Hoy en las iglesias se predica cuánta estupidez se predica en las iglesias hoy en día. Apostasía pura. Y parece que estás predicando la verdad. Y es apostasía pura. Por eso la gente no crece. Por eso la gente no son espirituales. ¿Tú piensas que ser espiritual es arrodillarte, orar? Meterte 4 horas en la presencia del Señor. Eso no es ser espiritual. Eso es parte de ser espiritual. Eso es parte de un proceso. Pero eso no es ser espiritual. La espiritualidad más grande que tú y yo podemos tener es alcanzar el entendimiento de la palabra. Porque me puede faltar cualquier cosa, pero que no me falte la palabra. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra es luz. Usted no puede ser tan espiritual si no conoce las escrituras. No puede ser tan espiritual. Tú crees si tienes buenas emociones, pero de buenas emociones, como te dije ahorita, el infierno está lleno de buenas emociones. ¿Amén? Y el reino de Dios no se edifica con emociones o con buenas intenciones. ¿Amén? El objetivo principal del cristiano, del creyente, es conocer la palabra de Dios. ¿Sigue, Marisa? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, escucha esto. Mira lo que entiende, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, este hombre no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque las cosas, porque fíjate lo que dice ahí, porque las cosas del Señor se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, usted no puede discernir las cosas del Señor humanamente, usando tu humanidad, usando tu intelecto, usando tu capacidad humana. No puedes, porque si no, no las vas a entender. Porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marisa. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mira lo que afirma el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué es tener la mente de Cristo, amados? Si tú conoces todo lo que dice el Evangelio, es amar, ser misericordioso, orar, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas más? Cientos de cosas de las que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted le da más lugar al intelecto y a las fortalezas humanas, usted no está disponible para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a rápido a Ezequiel capítulo 44. Quiero enseñarte esto. Ezequiel capítulo 44, versículo 23.
Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo prófano. Y lo enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, mira, léelo bien. Dice, y enseñarán a mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Levanta tu mano. Tú eres pueblo de Dios, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dice, y le enseñarán a discernir, escucha, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Yo le voy a hacer una pregunta. Escucha esto. ¿Cuántos saben qué significa discernir? Amado, ¿qué significa discernir? El conocimiento sobre la palabra, bien dicho, qué lindo. El conocimiento sobre la palabra. Eso está bien. Dice, enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo limpio y lo puro. Quiero que entiendas rapidito lo que estaba pasando en ese momento. 700 años antes de Jesucristo, había una porción de la tribu de Leví que no se había contaminado con el pecado. Y Dios escoge a esta porción de la tribu de Leví, que eran los encargados en el templo, eran los encargados de enseñar al pueblo a cómo hacer las cosas para Dios. Y entonces le dice, enseñarás a mi pueblo. Si alguien tiene que ser enseñado es porque no sabe. Número uno. ¿Sí o no? Y si alguien tiene que aprender a discernir entre lo limpio y lo impuro, es porque no sabe ni qué es limpio ni qué es puro. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, como discernimiento significa el entendimiento del conocimiento de la palabra, porque eso es lo que le pasaba al pueblo de Dios, que tenían la palabra aquí en su cara, pero no la podían entender, no la podían discernir. Amén. Entonces, Dios escogió a esta porción de la tribu de Leví que no se contaminó con el pecado. No les voy a contar la historia, porque si no nos vamos por otra vía. Escuchen esto. Cogió a esta porción para que enseñaran al pueblo. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los hombres en la iglesia, escuchen esto, el que ha tenido un llamado de parte de Dios, que es un siervo de Dios, que ha sido llamado por Dios a enseñar a la iglesia, en este caso, fue llamado para enseñar la verdad, enseñarte a discernir entre lo verdadero y lo falso, cosa que no se enseña hoy. Es una cruda realidad decirlo, pero eso no se enseña hoy. Hoy se enseña que tú eres un campeón, hoy se enseña que tú eres un vencedor, hoy se enseña de que tú eres bendecido, hoy se enseña de que Dios te va a bendecir aquí, hoy se enseña de cuántas cosas que no quiero entrar en eso. Pero no enseñan al pueblo de Dios a discernir entre la verdad y la mentira. Y se está cumpliendo sobre el pueblo de Dios. Y dice, hasta los mismos elegidos pueden ser engañados. Personas que han sido elegidas por Dios para salvación y vida eterna. Personas engañadas. Yo lo veo diario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el nivel de discernimiento que tienes tú entre lo verdadero y lo falso, entre lo impuro y lo limpio? ¿Qué es impuro y qué es limpio para Dios? ¿Qué es verdadero y qué es falso para Dios? Yo lo he dicho, lo voy a decir, no tengo miedo de decirlo. Hace ya un tiempo, el Señor me reveló algo en mi corazón. Y lo voy a decir, fue lo siguiente: todo lo mal interpretado en cuanto a su palabra, escúchate, en cuanto a su palabra, es y será falso delante de la presencia del Señor. Por eso la intención cada día de la iglesia, nosotros como ministerio, es enseñarle la palabra del Señor, para que usted aprenda a discernir, para que usted aprenda a conducirse allá afuera. ¿De qué te vale conocer doctrina o decir que eres cristiano si no sabes conducirte en la doctrina del Señor? Eso fue lo que enseñó Jesucristo, amados míos. El evangelio no es solamente, ay, Jesucristo murió por mí en la cruz. Sí, eso es parte de los rudimentos del evangelio de Cristo. Pero usted tiene que aprender a conducirse en esta tierra, en esta vida, por la verdad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros empezamos a hablar hoy en día, escucha esto, si nosotros empezamos a hablar hoy en día en las iglesias, en esta, en otras o en diferentes, acerca del matrimonio y el divorcio, hoy la iglesia se queda vacía. No voy a entrar ahí porque eso es discernimiento. Si eres de las personas que retiene la palabra de Dios, ¿qué significa la palabra discernimiento? Como número uno significa distinguir por medio del conocimiento, lo que dijo el hermano. Discernimiento significa distinguir. Y yo te estaba hablando de un diccionario bíblico, real, académico, español. Discernimiento, lo que significa es discernir o distinguir por medio del conocimiento una cosa de otra. Ahí Dios no estaba hablando de un discernimiento súper que recontra espiritual.
Dios estaba hablando acerca del conocimiento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? 2. Discernimiento significa don. Escucha esto: don o poder de ver o experimentar lo espiritual y llegar a conocer a Dios. Por eso es que Pablo dijo: yo no vine a ustedes con sabiduría humana, sino vine con poder y demostración de espíritu. Discernimiento significa don de poder o ver experimentado, o haber experimentado, haber experimentado las cosas espirituales de Dios. Eso significa discernimiento. ¿Cómo así, amados míos? Cuando Jesús estaba con Pedro, yo te hago una pregunta: ¿en ese momento Jesús tuvo discernimiento de escritura o Jesús tuvo discernimiento de espíritu? De espíritu. Cuando Jesús tenía un encuentro con los fariseos que venían a tentarle, Jesús le respondía con discernimiento de la palabra, que era el conocimiento de la palabra. Cuando estuvo con Pedro, que Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa, porque Jesús estaba hablando de la crucifixión, que Pedro le dijo: que no te acontezca tal cosa. Jesús se le paró enfrente y le dijo: sal de en medio, Satanás, apártate, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús, ¿qué tuvo? ¿Discernimiento de qué? De espíritu. Y muchos de nosotros hoy en día quizás podemos discernir las cosas de la Biblia, pero no discernimos las cosas del espíritu. O discernimiento de espíritu. Y Satanás te pone tropiezo para que no hagas la voluntad de Dios. Y tú conoces lo que dice la Biblia, pero Satanás te pone tropiezo para que no hagas la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no aprendemos a discernir en esa parte. Y eso es lo que Dios quiere, que tú tengas discernimiento literal de las Escrituras, que es el poder de Dios, y discernimiento de espíritu, cuando es un espíritu que te está manipulando para que no hagas la voluntad de Dios. Y ninguno estamos aceptos, tú y yo estamos en el paquete de poder, porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, Satanás se le presentó enfrente, ¿quién eres tú? ¿Eres el más ungido para decir que Satanás no puede venir y manipularte? Y si tú no aprendes a discernir ese espíritu, usted está frito. ¿Cómo es? Como un pollo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un dichito que se ha quedado, ¿eh? Qué lindo. Entonces Jesús y Pedro, amados míos, aprendamos a discernir lo que dicen las Escrituras. Aprendamos a discernir lo que dicen las Escrituras, pero aprendamos a tener discernimiento de espíritu. ¿Tú sabes cómo viene el discernimiento de espíritu? El discernimiento de las Escrituras viene cuando a ti te enseñan la palabra de Dios, cuando te introduces en un discipulado. Cuando vienes y aprendes más y estás comprometido y tú vas aprendiendo y vas alcanzando madurez de la palabra. Pero el discernimiento de espíritu viene con la oración. Si usted no ora, si usted no dobla rodilla, los espíritus se burlan en tu cara. Y puedes tener el conocimiento más grande del mundo, puedes ser el teólogo más grande del mundo, te puedes recitar el libro de Sofonías completo, que si usted no tiene discernimiento de espíritu, usted cae en los errores o en los tropiezos que Satanás pone para que tú no hagas la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tropiezo es: hoy no voy a servicio porque estoy cansado. Hoy no voy a servicio porque tengo que hacer tal cosa. Hoy no voy a servicio porque a no ser que sea una emergencia grave de vida o muerte. Y así todo hay que ver, porque Jesucristo enseñó en su evangelio que le dijo: deja que los muertos se entierren a los muertos y ven tú y sígueme. O ve tú y proclama el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es discernimiento de espíritu. ¿Será que Jesucristo era egoísta con la gente? No, no era egoísta. Lo que pasa es que a la gente hay que predicarle así. ¿Sabe por qué? Por la dureza de la mente. Si usted no abre su corazón a Cristo, esta nunca se va a abrir. Esta se va a quedar con los argumentos del mundo. Y Pablo dijo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que yo oro a Dios para que tu corazón se abra en esa área. Amén. Si es que, ¿cuántos están aprendiendo? Una persona sin discernimiento literal, no crece y es una persona inmadura. El discernimiento espiritual, esto es un pensamiento mío, el discernimiento espiritual siempre tiene que aprobar, escuchen esto, siempre tiene que aprobar la forma de la doctrina. El discernimiento de espíritu o el discernimiento espiritual siempre tiene que aprobar, siempre tiene que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Yo no puedo tener una supuesta revelación si la revelación que tengo no se acomoda al pensamiento bíblico, no se acomoda a lo que está escrito. Es un pensamiento de Satanás, aunque parezca muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nos vienen pensamientos
Escucha esto, pensamientos que parecen muy lindos, parecen muy buenos. Quizás los posteamos en Facebook, porque todos los que usan Facebook. Le posteamos pensamientos en Facebook, pero si ese pensamiento no se alinea a lo que está escrito, eso es un pensamiento de tu carne o es un pensamiento del mismo Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira, Jesús está enseñando a los judíos, escucha esto, que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Quiero que entiendan acá lo siguiente, escuchen esto. La carne, ¿qué dice? ¿Puedes leerlo otra vez? El Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, déjame explicarte lo que enseñó Jesucristo ahí. Si una persona le gusta andar en la carne y no discierne las obras de la carne, lo que dijo Jesucristo ahí, que sus palabras son espíritu, son vida, no pueden obrar en ti. Porque dice la carne para nada aprovecha. Y lo que está queriendo decir es que la carne para nada aprovecha el espíritu, porque son obras de la carne, son obras de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron lo que Jesucristo dijo? En otras palabras, palabras modernas, que son palabras de la Biblia allá del tiempo antiguo. Estoy hablando con palabras un poco más modernas. ¿Cuántos dicen amén? La carne para nada aprovecha. Entonces, si tú no aprendes a discernir entre la carne y el Espíritu de Dios, usted no puede aprender lo que dice Ezequiel. Aún te lo estén enseñando en tu cara. Aún te lo digan, usted no puede entenderlo. Por eso que Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 6. Ponlo ahí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces quiere decir que el discernimiento de la carne o las obras de la carne no pueden obrar en las cosas del Espíritu. Es imposible, amados míos. Si usted es carnal, si usted no se ha convertido a Cristo, usted anda en las obras de la carne, usted no puede discernir las obras de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, en otras palabras, se queda haciendo carne. La persona carnal siempre usa razonamiento humano. Razonamiento humano son fortalezas mentales. Y las fortalezas mentales son mentiras del enemigo escondidas en el razonamiento de tu mente, pero no en la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosas son fortalezas mentales? Una fortaleza mental es un lugar que el enemigo crea y desde ahí opera. Él opera un castillo en tu mente y desde ese castillo él opera. Y tú estás todo el tiempo con fortalezas mentales. Y con fortalezas mentales en tu mente usted no puede recibir las cosas de Dios. Eso dice la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 20 al 22. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para un momento, hazme una pausa. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. En otras palabras, no obra en la verdad de Dios. La justicia, esa palabra que aparece ahí, justicia, que significa en su original, en su verbo original, la verdad de Dios. La ira del hombre. ¿Cuántos nos hemos airado en algún momento? Sí, di que sí, ¿verdad? Porque sí. No, si no, vamos a inflarte para que te suba al cielo. ¿No? Todos nos hemos airado. Pero la Biblia dice que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Entonces, cuando tú eres una persona iracunda, que te iras por todo, en todo momento vives airado, no obra en la justicia de Dios. Por ende, usted no discierne. Yo les voy a contar algo, personalmente, testimonio personal. Y es lo siguiente. Yo he escuchado al Señor cuando me ha dicho, cállate la boca, no hables. ¿Qué es eso? Discernimiento de espíritu. Pero a veces esta carne es tan dura que actuamos en lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué el Señor te habla? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento viene la palabra que te dice. Escucha la palabra que te dice: no te ires. La ira te va a llevar al pecado. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo. Eso trae el espíritu de tu mente.
Por eso usted no puede ser tan espiritual si usted no conoce la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que te hace discernir la obra de la carne es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que ella es un espejo. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos se afeitan acá? Yo no me afeito. ¿Cuántos se afeitan? Y cuando tú te afeitas en el espejo, si te queda algún granito por algún lugar, algún granito, algún pelito por algún lugar, usted no se lo quita. Usted no se perfecciona su afeitada. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú estás en el espejo, te estás afeitando. Tú te ves los defectos que hay en tu cara. Qué feo eres, o qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? Ríete, que sonríe que el Señor te ama. El Señor te ama, amén. La iglesia no solamente para que la iglesia también, amén. Sonríe, Dios te ama, amén. Esto es con amor, amados míos. Amén. Siempre las palabras del Señor en la iglesia son con amor. ¿Sabes para qué? Para que tú corrijas el camino. Amén. Son duras a veces, son fuertes la palabra del Señor, pero son necesarias. ¿Sabes por qué? Porque una persona que a lo mejor es ciega y tiene sus ojos pegados, les cuesta abrir los ojos, pero tiene que venir alguien y te da de una. Pero duele que te abran los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que aprender la palabra de Dios para poder discernir entre la obra de Dios y la obra de la carne, entre lo santo y lo inmundo. Dice la Biblia que fuimos llamados a santidad. Dice la Biblia que fuimos llamados a ser partícipes de la santidad divina de Cristo. Amén. La Biblia dice que la gracia de Dios, escuchen, que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, enseñándote a ti y a mí a que renunciemos a las obras carnales. Entonces, ¿para qué fue la gracia de Dios? ¿Para qué fue la salvación de Cristo? Para enseñarte a ti y a mí, verdaderamente, si te están enseñando la palabra de Dios, a que tú renuncies a las cosas del mundo y vivas por las cosas de Dios. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Oye, ¿será posible? El mundo entero se queda. La iglesia entera se va a quedar. Porque hoy no vivimos en santidad para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hemos aprendido a discernir entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Entre la voluntad de Dios, mi voluntad y la voluntad de Satanás. No hemos aprendido a discernir eso. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes decir hoy en día, conozco cuál es la voluntad de Dios, conozco cuál es mi voluntad y conozco cuál es la voluntad de Satanás. Interioriza, no me respondas. Tú podrás decir eso hoy en día, conozco la voluntad, esa parte de la voluntad o esa esencia de esa voluntad la conozco. Porque la estamos conociendo. Qué lindo. Sigue, Marisa. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para un momento. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué sería desechar toda inmundicia? Interioriza tú también. Inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces la palabra de Dios puede salvar vuestras almas, ¿sí o no? Puede salvar tu alma del error, del engaño, la mentira, de las obras del infierno, de las obras de tu propia carne. La palabra te viene, la palabra te redarguye. Cuando tú vives por la palabra y tú la has aprendido correctamente, la palabra viene cuando tú estás orando. Señor, ¿cuál es tu voluntad? El Señor viene y te dice, esta es mi voluntad, no quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Pero a veces nos cuesta dejar el mundo. El mundo nos llama, nos ata. La vanagloria de este mundo nos llama también, nos ata. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Para un momentico. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. La persona que es oidora de la palabra y la tiene aquí nada más, no está aquí en el corazón. Usted tiene principios acá en su mente, pero no en su corazón. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Engañando a vosotros mismos. Engañando a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Usted mismo se está engañando. Si usted dice que conoce la palabra de Dios y no actúa por ella, usted se engaña a sí mismo. Usted la tiene aquí, más no aquí en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que te recitan la Biblia, te dicen lo que dice la Biblia, pero no la ponen por obra. Saben que tienen que ir a la iglesia y no van a la iglesia. Saben que tienen que amar al prójimo y no aman al prójimo. Saben que tienen que cerrar su lengua del chisme, del brete, de la murmuración, y les encanta el brete, el chisme, la murmuración. ¿Qué es eso? Conocer lo que dice la Biblia y no andar en lo que dice la Biblia. Eso te hace mentiroso a ti mismo. A Dios no, a ti mismo. A ti, a mí, a todos. ¿Cuántos dicen amén? A los que nos ven por acá también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Hasta 22. Ok, se engaña a sí mismo.
Porque si alguno es oidor de la palabra, mas no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él es, dice, porque él se considera a sí mismo. ¿Qué cosa es considerarse a sí mismo? Sus propios argumentos, su propio intelecto, su propia manera de pensar, mas no la manera de Cristo. Dice, a sí mismo, y se va, y luego se olvida como era. Verso 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. No sé si ustedes entendieron ahí. Amén. La palabra bienaventurado en todo lo que hace, hoy, escucha esto, hoy se ha malinterpretado en la iglesia. Quiero hacerte una pausa acá un momentico para que entiendas que las malas interpretaciones por la neofitada, por los ministros de Dios, ser neófitos y no estudiar y predicarla, así. Cuando dice bienaventurado en todo lo que hace, eso, el evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos saben que hoy en día está el evangelio de la prosperidad? Escucha esto, te dice que Cristo murió en la cruz para que tú fueras rico, para que tú fueras millonario, para que tú fueras aquí, para que tú fueras allá. Te predican de eso. Entonces te usan ese versículo. Dice que si tú obras en la palabra de Dios vas a ser bienaventurado en todo lo que haces. Si usted lee algunas versiones un poco más antiguas, usted se va a dar de cuenta de lo que dice ahí. Y lo que dice ahí es que vas a ser feliz en todo lo que haces. Porque la palabra bienaventurado no es otra cosa sino ser feliz en lo que haces. Andas en un cacharrito, eres feliz. Andas en una casita vieja, eres feliz porque haces la voluntad de Dios. No tienes comida, eres feliz. ¿Cuántos dicen? Eso es lo que dice el original. Y hoy los pseudo pastores, predicadores, profetas, apóstoles, reverendos y reventados te predican de todas esas cosas. Y eso es una manipulación de la palabra. Eso es otra artimaña del enemigo. Amén. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, amados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. ¿Cómo nosotros aprendemos a discernir la palabra de Dios? Uniéndote a un discipulado, a un servicio, a la iglesia, comprometiéndote con ella misma. Amén. Cuando usted se compromete con la iglesia, usted no se compromete con más nadie sino con Dios. Amén. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Ya estamos terminando, amados. No sé, no vamos a leer algunos versículos más y ya estamos terminando. No se frustren. Versículo 23, capítulo 23 de Proverbios, versículo 7. Una persona, escucha esto, una persona que no es verdadera delante de Dios. Escucha esto, una persona que no es verdadera delante de Dios, usted por el discernimiento de la palabra, usted lo puede conocer. Yo te puedo enseñar de eso. Te puedo explicar de eso. Una persona que no es verdadera delante de Dios, Dios te lo revela de dos maneras. Una por el discernimiento espiritual de la palabra, lo que dijo el hermano, y por el discernimiento de espíritu. Dios te dice en el corazón, esta persona no es sincera. Mira lo que hace el corazón de una persona que no es sincera. Y el hombre de Dios lo debe discernir. ¿Qué pasó? Sí, pues eso no se ve ahí. Porque dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Lo que el hombre piensa en su corazón, así es el hombre es. Por eso es que si los pensamientos de Cristo no están en tu mente todo el tiempo, quiere decir que están ausentes en tu corazón. Dice, tal es, come y bebe te dirá, mas su corazón ¿qué? No está contigo. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Una persona hipócrita. Cuando tú veas a una persona que no se envuelve, escucha esto, no se envuelve con Dios, no se envuelve con el evangelio, no se envuelve con la iglesia, no se envuelve con Cristo, no se envuelve con los hermanos, no entrega su corazón, ahí tú puedes decir, en algún momento te falla. ¿Y por dónde viene eso? Por el discernimiento de Dios, por el discernimiento de la palabra y por el discernimiento de espíritu. Yo lo he podido experimentar. Esta persona no es sincera. Yo lo he podido experimentar y te lo cuento. No es sincera. Y al final, el fruto ha salido a tierra. ¿Cuántos dicen amén? Te estoy poniendo estas cosas para que aprendamos. Salmos
capítulo 19, versículo 105. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué tú tienes que aprender la palabra de Dios para discernir todas las cosas que pasan alrededor tuyo? Conocer bien la palabra de Dios, conocer al que es verdadero y al que no lo es. Salmo 119, 105. Sí. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara. Marisa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué significa decir que la palabra de Dios es lámpara a tus pies y a los míos? Y alumbrará mi camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la palabra es lámpara, es discernimiento, es entendimiento, es iluminación. Porque eso es lo que significa la palabra discernimiento, iluminación del conocimiento de Dios. Lo que dijo el hermano. Proverbios 6, 23. Y vamos a cerrar con Romanos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara. ¿Y la enseñanza qué? Luz. Escucha lo que te voy a decir ahora, recíbelo, guárdalo en tu corazón. Si usted aprende algo mal, lo que te están enseñando no es luz. ¿Están acá? Si usted aprende algo mal, si usted le enseñaron algo mal, aunque sinceramente, pero sinceramente equivocado, te lo enseñaron mal, eso no es luz, eso es tinieblas. Porque la palabra tiniebla lo que significa es falta de conocimiento, falta de luz, falta de entendimiento, falta de discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luz y camino de vida, la reprensión que nos instruye. ¿Cuánto necesitamos ser reprendidos cada día? Todos. Yo he experimentado la reprensión de Dios a través de hermanos. Dios mismo me ha reprendido y es instrucción a mi vida y es vida, amados míos. No hay nada más rico, no hay nada más lindo. Te lo cuento desde el punto de vista de mi corazón, no es el tuyo. No hay nada más rico que ser reprendido por Dios. Yo no sé si tú entiendes lo que te dije, pero no hay nada más rico que ser reprendido y corregido por Dios, porque el hombre de Dios que tiene en su corazón hacer la voluntad, Jesucristo dijo, conocerá si la doctrina es mía o es de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 7, con esto vamos a cerrar. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiero que entiendan acá lo que el apóstol Pablo va a explicar. El apóstol Pablo va a explicar, aquí si quieres leértelo después con calma, Romanos 7, léetelo, es un capítulo para entender bien entre el discernimiento de la carne y el discernimiento del espíritu. Y el apóstol Pablo está explicando, y él va a explicar aquí a continuación, escucha esto, que dice, porque lo que hago no lo entiendo. Muchas veces hacer la voluntad de Dios lo que toma es no entender lo que vas a hacer, pero hacerlo. Escucha esto, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A cuántos en algún momento les ha pasado por la mente decir, hoy no voy a la iglesia, hoy estoy cansado, hoy estoy muy ocupado, hoy estoy... ¿A cuántos les ha pasado? A todos en algún momento nos ha pasado. Si en ese momento el apóstol Pablo te está diciendo, si en ese momento te viene ese pensamiento, haz lo contrario. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Si en ese momento Satanás te dice, no voy a la iglesia por cualquier razón, o por cualquier razonamiento humano, haz lo contrario. Porque esa es la guerra del espíritu. El espíritu se opone para que no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántos dicen amén? Sigue leyendo ahí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si no, escucha para que entiendan. Y si lo que dice, el aire. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, quiere decir, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, pero me voy para la iglesia.
apruebo que la ley de Cristo en mí es buena. Porque ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que estoy haciendo. Porque esta carne no quiere obedecer a Dios, amados míos. A esta carne le cuesta obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú sabes quién es el que obedece a Dios. El que ama a Cristo. El que ama de verdad a Cristo es el que obedece a Dios. Si no, usted no puede obedecer a Dios. Eso no es tu fuerza ni son las mías. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor a Cristo. ¿Sigue leyendo, Marisa? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Para un momento. De modo que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué cosa? El pecado es lo que produce en ti. Ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Si usted deja de orar, si usted deja de leer la Biblia, si usted deja, esas cosas empiezan a levantarse en tu vida. Escucha esto. De modo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y sigue Marisa, ayúdame ahí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Escucha, mira lo que está diciendo Pablo, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sigue? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escucha, está hablando de la ley de la mente. Por eso es renovar nuestros pensamientos en Cristo todos los días. ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Más con la carne a la ley del pecado. Entonces, Pablo está afirmando, escucha esto, que hay una ley. Está la ley de Dios, la ley de Jesucristo y la ley del pecado. Y Pablo lo que está enseñando acá en el capítulo 7, por eso léetelo para que lo aprendas mejor, para que corrobore lo que está enseñando Pablo acá. Porque ahora vamos a leer otra parte en el capítulo 8. Para que entiendas de que Pablo lo que está diciendo es de que si tú como cristiano, como creyente, no aprendes a discernir entre la obra de la carne y la obra del Espíritu, que es la obra de la ley de Cristo en tu vida, usted obra más en la obra del pecado que en la obra del Espíritu de Dios. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Capítulo 8, versículo 1. Para que entiendas por qué Pablo no es que está diciendo de que el pecado es bueno en la carne. Porque muchas doctrinas, por ahí enseñan esto. Y esa es la doctrina del libertinaje. Que te enseñan que hagas lo que tú hagas, igual Dios te va a perdonar. Eso es cierto, hasta un punto. Amén. Jesucristo enseñó y dijo, ve y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no aprende a discernir entre la obra del pecado y la obra del Espíritu, usted está frito como un pollo. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No para los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Quiere decir que aquella persona que ande conforme a la carne, hay una condenación para él. ¿Y cuál es esta condenación? ¿Ustedes saben qué significa la palabra condenación? Lo que el apóstol Pablo dice, que el pecado te separa de la vida de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la vida de Dios. Eso significa condenación. Amén. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Queriendo decir que el contexto lo que está enseñando, que si una persona de verdad está en Cristo, en ti no puede obrar el pecado. Porque en Cristo no hay pecado. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo no hay pecados, amados míos. Si tú eres cristiano de verdad, en ti no puede haber pecado. Ni aquí, ni aquí. Yo se los he enseñado, yo no sé si ustedes lo aprendieron. A nuestros hermanos lo saben. El que te enseña que el corazón es engañoso, eso es una mentira. El corazón es engañoso cuando no sabe discernir la palabra de Dios y cuando no sabe discernir las cosas del Espíritu. Ahí el corazón es engañoso. Cuando está apartado del Señor, ahí el corazón es engañoso. Cuando es ignorante, ahí el corazón es engañoso. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tanto, el corazón tiene que ser puro porque Cristo habita en el corazón.
¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Mateo 5:8 dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Sigue leyendo, Marisa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, entiende para que tú veas, porque tú no puedes separar el capítulo 8 del capítulo 7. Es un contexto que está unido. No lo puedes separar. Y el apóstol Pablo está afirmando en el versículo 2 que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que el cristiano de verdad no peca voluntariamente. Puede que peque ignorantemente, pero voluntariamente no peca. Si sabe que no se puede el chisme, no es un chismoso. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora entiende lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque si tú lees los versículos que está hablando el apóstol Pablo acá, con los versículos del capítulo anterior, usted pensaría que Pablo está chiflado completo porque hay una desconcordancia completamente, pero lo que pasa es que no se le enseña bien en las escrituras a la gente. De lo que Pablo está queriendo decir en el capítulo 7 a lo que está queriendo decir en el capítulo 8. ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escucha, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que tú y yo tenemos que discernir entre la obra de la carne y la obra del Espíritu. La obra de la carne siempre te va a poner tropiezo para que no hagas la voluntad de Dios. Y eso es obra de Satanás. No ignores nunca las maquinaciones del diablo. ¿Sigue, Maris? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Para un momentico. Mira qué terrible está esto. Porque los designios de la carne, los pensamientos de la carne, la obra de la carne, son enemigas de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Usted quisiera ser enemigo de Dios? El que es enemigo de Dios está bajo la ira de Dios, bajo el juicio y condenación de Dios. Vamos a seguir leyendo para que usted entienda lo que dice el apóstol Pablo. Esto es doctrina para la iglesia. Sigue, Marisa, leyendo. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si no agradan a Dios, es que no hay fe. Sigue, Marisa. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sigue. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Para un momento, quiero que entiendas acá el versículo específicamente este 11. Escucha. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Espíritu del Señor mora en ti? ¿El Espíritu del Señor mora en ti? Porque si el Espíritu del Señor mora en ti, mira lo que dice. Dice, mora en ti. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si el Espíritu de Dios mora en ti, este cuerpo mortal que nosotros tenemos hasta que Cristo venga y seamos transformados con Él, va siendo transformado. ¿Cuántos dicen amén? Porque el apóstol Pablo dice, no prestes tus miembros, no los unas con la prostitución. Tus miembros son miembros de Cristo, son miembros de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio, escuchate, el Evangelio del Espíritu de la ley de Cristo que nos ha libertado del pecado que está en nosotros, santifica nuestro cuerpo, hermanos míos. En cómo nos vestimos, en cómo actuamos, en cómo pensamos, en cómo miramos. Jesucristo dijo, la lámpara de tu alma son tus ojos. Lo que mires, eso habrá de luz o habrá de tinieblas en tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marisa? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahora el apóstol Pablo dice que hay una deuda. Y la deuda
no es a la carne, sino ¿a quién? Al Espíritu. Tú y yo estamos en deuda con Dios. Y si tú y yo estamos en deuda con Dios, ¿cómo se la pagamos? No hay manera de cómo pagársela. Pero el que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Eso es una manera de pagarle al Señor. Pero eso es por su Espíritu, no porque tú puedas hacerlo. Sigue, Marisa. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué cosa es esto, amados míos? Discernimiento. Usted sin discernimiento no puede discernir las obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Las obras de la carne son envidia, son pleito, donde hay discusiones, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, donde hay discusiones, ahí hay toda obra menos del cielo, de la carne, animal y demoníaca. Carnal, animal y demoníaca. 3 cosas. Si usted no aprende a discernir las Escrituras, usted no puede discernir las obras de la carne. Porque la Escritura es vida, es palabra, es un espejo donde nos miramos, donde aprendemos, donde sabemos qué es lo que Dios quiere y nos pide a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sigue Marisa leyendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora un momento. Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú veas a una persona en la carne, andando en las obras de la carne, tú puedes decir que este no es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso está duro, pero es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira, te encargo, te encarezco encarecidamente, te ruego, te suplico, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le guste a la gente o no le guste a la gente. Le caiga mal. La palabra de Dios dice que es como un martillo, que es como un clavo que hinca a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Los que son del Espíritu de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios. ¿Sigue, Marisa? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Ya, está bien, está ahí. Quisiera que lo que quería era que entendieras, para cerrarte con todo esto que el apóstol Pablo, leímos una porción extensa, amén, de la Escritura. Como siempre he dicho, yo no vengo aquí a inventarte un cuento. Yo no vengo aquí a inventarte, hablarte de un testimonio o mi testimonio personal y tenerte sentado ahí 45 minutos oyendo un testimonio. Esa no es la intención de la iglesia. La intención de la iglesia es que tú aprendas y cuando tú salgas de esta puerta y llegues a tu casa, usted todavía el mensaje le está hablando, mira aquí, y le está redarguyendo aquí en el corazón. Esa es la intención de la iglesia. Porque tú vienes de acá y tú escuchas la palabra. Y cuando te vas de aquí para afuera, ¿qué haces? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo vives? ¿Cuál es el discernimiento que tienes? ¿Cuál es la verdad de Dios que hay en ti? Amén. No ignores nunca las maquinaciones del enemigo. Si tú ignoras que vivimos en este mundo y hay un mundo espiritual que rodea nuestras vidas, si tú ignoras eso, usted no está disponible, usted no está dispuesto. Amén. O su corazón no es una vasija para recibir el Evangelio de Cristo. Amén. Ya usted fue salvo, ya usted está en la iglesia y yo oro a Dios hoy en día que este mensaje toque tu corazón y toque tu vida y lo atesores y lo guardes en tu corazón.